¿Me escuchas? Sí. Profe, con lo de la actividad anterior que yo no la alcancé a terminar toda, y yo se la puedo entregar así, pues tenga una nota más baja, no hay problema, pues habría algún inconveniente con eso. Sí, aunque yo la moví para mañana también por si no han acabado. Ah, de una, gracias. Listo, man. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a ver cómo es la otra función a graficar, que es la que conocemos como la función raíz. Entonces la función raíz, tal como se muestra aquí en las notas de clase de la anterior, se caracteriza porque tiene esta forma. Entonces vamos a verla, cómo sería la función raíz. Entonces, 5. Entonces, muchachos, básicamente cuando tenemos la función raíz, la forma que sigue esa función pues va a depender del signo, ¿cierto? Entonces, la función raíz tiene la forma general y igual a k veces la raíz enésima de x, o lo que es lo mismo, k veces x a la 1 sobre n. Vamos por ahora a centrarnos en lo siguiente, muchachos. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando tenemos la función raíz, tenemos dos escenarios posibles. O pues, como esta de aquí, vamos a aplicar esto, los 4 posibles escenarios, ¿cierto? Permítanme, muchachos, un momento.
Listo, muchachos, qué pena. Sigamos. Entonces, permítanme, yo hago 4 grafiquitas de estas. ¿Cómo? Con la que es como en un rombo abre la puerta. Y con esa lo prende y lo apaga. Listo, muchachos, qué pena. Entonces, voy a cuadrar esto un poquitico. Y les muestro así en bombas cómo sería la gráfica. Entonces, como siempre, hablamos de varias posibilidades y eso va a depender del signo que tenga la K y el exponente que tenga en la N, como muy similar acá al caso de la expresión que estaba para la función potencia. Entonces, tenemos lo siguiente. Dame, muchachos. Listo, entonces tenemos esta columna hacia aquí asociada con la N. Aquí es N par y N impar. Listo. Y lo otro es la parte asociada con la K, donde pues acá tenemos K positiva y K negativa. Y pues esta parte que va hacia acá es asociada con la K y esta es asociada con la N. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Que cuando esta expresión, este N es par, la función raíz se caracteriza porque si es par y positiva, la forma va a ser como esta. Cuando es impar y positiva, la forma va a ser como esta. Cuando es impar
perdón, par y negativa, entonces la función, hágase de cuenta que se reflejará respecto a este eje, y eso luego lo vamos a ver. Por lo tanto, la expresión va a ser así. Y lo mismo sucede aquí cuando es impar y negativa, hágase de cuenta que esta expresión de aquí se reflejará respecto a este eje que es tratado como un espejo. Entonces, aquí la expresión sería algo así. Listo. Y eso es todo, muchachos. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, supongamos que me dan lo siguiente. Así como esta. Y igual a menos raíz cúbica de x. Vamos a hacerlo para este y vamos a hacerlo para el otro. 2 y igual a raíz sexta de x. Entonces, muchachos, como siempre, pues, si observamos, esta forma es la forma de una función raíz. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven, tiene la forma y igual a k raíz enésima de x. Entonces, la idea es que analicemos cómo son los componentes de esta función. Entonces, este n es igual a 3, por lo tanto es impar. Listo. Y este de aquí es k y es negativo. Entonces, por lo tanto, recordemos pues que lo que tenemos es una expresión como la siguiente. Entonces, a mí solo me interesa, muchachos, la forma básica. Entonces, recuerden que cuando era positivo e impar significaba que iba así. Pero esto era cuando era positivo. Lo que les dije, cuando es negativo, significa que se refleja respecto a este eje. Por lo tanto, la solución va a ser esta de aquí. Eso significa que sea negativo. Entonces voy a dejarlo, la original reflejada respecto a ese eje significa que la forma es así. Esta de aquí. Impar, negativo. Vamos a ver la gráfica. Entonces, y igual x. Vamos a sacar la raíz cúbica. María, chico, ¿cómo era con la raíz cúbica? Raíz enésima. Entonces, raíz cúbica de x. Entonces, como ustedes pueden ver, pues, fíjense si fuera la raíz cúbica de x positiva, entonces, ¿cómo significa que va? Entonces, lo que les decía, esta es la positiva, la versión negativa significa que se refleja, entonces quedando así.
Entonces vamos a un poquitico más para que con mejor detalle. Y aquí tenemos la función. Fíjense que lo que me interesa es como la forma. Fíjense que la forma se respeta. ¿Listo? Ya con eso tengo. Ya hice la gráfica como esperaba. Ahora este también, si me dicen que lo graficara, entonces lo que tendremos aquí, muchachos, es lo siguiente. Entonces esta es también una función potencia. Perdón, una función raíz. Y como es una función raíz, entonces lo que tenemos es una función tal que es de la forma y igual a k veces raíz enésima de x. Como se puede observar acá, este de aquí, al igual que este, es n igual 6. En este caso es par. Y aquí, pues, se sobreentiende que va positivo. Entonces, como la k es positiva, entonces lo que tenemos, muchachos, es que la forma de esa función va a ser la siguiente. Entonces, recordemos que cuando es par, es como una parábola que se abre a lo largo de este. Listo. Como es positiva, se queda así. Si fuera negativa, se iba para abajo. Entonces, tenemos lo siguiente, muchachos. Entonces, voy aquí a graficar esa función. Entonces, queda funciones raíz sexta de x. Listo. Vamos a hacer este pedazo que es como lo que me interesa, solo este pedazo. Y esa es la gráfica. Listo. Importante, muchachos, quiero que observen acá la cosa cuando yo grafique. Y permítanme, me voy acá, para este, y voy a poner funciones, a ver si me deja raíz k de x. Listo. Y acá, a ver si puedo editar la escala. Sí. Desde 1 hasta 15. Entonces, fíjense, muchachos, lo que pasa cuando va variando la raíz. Fíjense que entre más, si la raíz es impar, fíjense que siempre da más plana aquí y más achatada aquí. Si la raíz fuera par, uy, entonces tendría que, entre más alta de la raíz, más achatada y más plana está la cosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto sería raíz 14, raíz 12, raíz 10, 8, 4, 2, que es como la menor, y 0, pues que no se ve. Quizá la 0 es 1. Listo, entonces, entre más grande la raíz, más junto aquí al eje vertical y más plana a medida que se va a infinito. Y esa es la forma, pues, en resumen de eso. Es aplicar lo que se tiene en estas cuatro formitas. Listo. Otra función que es muy útil y sumamente importante es la función inversa. Entonces, en la función inversa, pues distinguimos dos casos importantes. El primer aspecto importante es el siguiente.
Esa sería la función número 6. Por ahora nos vamos a centrar en que la función inversa tiene dos formas, o que x a la n sea impar o que x a la n sea par. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, la función inversa se caracteriza porque y es igual a 1 sobre x a la n. ¿Listo? Donde n puede ser par o impar. Entonces, miremos los dos casos. Y con estas dos nos defendemos. Entonces, tenemos lo siguiente, n, del caso n par, y aquí n impar. ¿Listo? Entonces lo que les digo, lo importante muchachos es la forma. Entonces vamos a ver la forma cuando n es par y la forma cuando n es impar. Y se reduce a lo siguiente. Cuando n es par y la función es de esta forma, entonces se va a ir a ver algo como esto. ¿Listo? Y cuando la función es impar, aquí me va a dar hacia acá y aquí me va a dar hacia acá la forma. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que voy a graficar esta. Y aquí voy a graficar esta. Entonces, cuando es 1 sobre 5, parece un 6. 1 sobre x a la 5, pues básicamente lo que tengo es lo siguiente, que esta es la forma de una función inversa. ¿Y por qué es la forma de una función inversa? Porque se cumple que está 1 sobre x a la n. Si ustedes ven este que es n, este 5, es impar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la forma de la función, a mí solo me interesa la forma, muchachos, según lo que acabamos de ver, sería la siguiente, la forma de dicha función. Entonces, recuerden que como es impar, ¿qué significa? Que la función va hacia acá y hacia acá. ¿Listo? De hecho, vamos a visualizar la gráfica de dicha función. Entonces, voy a poner 1 sobre x a la 5. Listo. Entonces, observenla aquí. Vamos a coger la que se vea un poquito más porque muy asintótica. Y
la forma se muestra acá. Y ahí está la función. Ahora vamos a graficar esta. Entonces lo mismo, según lo que acabamos de ver, pues esta es una función inversa también. Ustedes ven que la forma es y igual a 1 sobre x a la n. En este caso, n es igual a 2. Si n es igual a 2 significa que es par. Ahora, al ser par, muchachos, entonces lo que tengo es que la forma cambia. Entonces recordemos que la forma cuando es par, observenla aquí como habíamos dicho que quedaba, las dos se van para arriba. O sea que la forma es así. Ya con esto tengo. Listo. Vamos a visualizarla más bonita como quedaría. Entonces, 1 sobre x al cuadrado. Y el acá. Listo. Y ahí está la función. Ahora vamos a ver qué pasa cuando esa función, qué pasa cuando van volviéndose las funciones de la siguiente manera. Entonces supongamos que aquí no es n así. Y n, y muchachos, como se vuelve. Voy a ponerla desde de 1 hasta 10 pasos de 1. Listo. Ah, fue pucha, espere que no está bien. Señor deslizante para... ¿Cómo se llama la página? Ah, ya, ahora sí. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la página? Se llama Desmos. Y se las coloco acá en el chat. Desmos. Listo. Entonces, tirar de 1 en 1 hasta 10. Entonces, pillen, muchachos, cómo cambia la cosa. Si me muevo, pillen que esa es par. Por eso se volvió así. De hecho, la voy a ir acercando. Cuando es impar, así. Cuando es par, así. Impar, par. Impar, par. ¿Qué pasa? Que entre más grande sea el valor, por ejemplo, voy a poner un 5 acá y voy a poner 1 sobre x a la 3 acá. Fíjense que entre más alto el valor, por ejemplo, aquí tengo 1 sobre x a la 9, que es la roja, y la negra 1 sobre x a la 3. Si ustedes ven, entre más alto el valor, es más pegadita aquí y más empinada. Entre más bajito, por otro lado, la tenemos que es más empinada aquí en las orillas y aquí más curvita. De hecho, voy a tirar al x1. Fíjense cómo queda el x1. Pero si este aumenta, x3 es el mismo, x5 pillen que ya se va empinando. Listo. Es eso. Para que lo tengan en cuenta. Listo. La otra, de la cual aquí hablamos, pero se las voy a dejar para después, para cuando empecemos como a graficar funciones y hablemos de funciones
por tramos es la función valor absoluto. Entonces, en resumen, la función valor absoluto, que es esta, es una función por tramos que la vamos a ver luego. Listo. Y entonces, pues, ya hemos bosquejado, pues, las principales formas básicas de las funciones, ¿cierto? La constante, la identidad, la lineal, la potencia, la raíz, la inversa, y nos quedó faltando esa última. Entonces, a guardar esto. Voy a poner el papel sin coso y voy a exportar el PDF. Entonces hoy estamos a 21. Listo. Y se las voy a mandar de una vez. Vamos a ver si me cogió todo. Sí, aquí está lo que habíamos visto, las funciones, los diferentes tipos de funciones, lo que es dominios y ay, fue pucha. Y me lo cogió incompleto otra vez. Cerrar. Yo aquí busco a ver si hay alguna cosa rara. A ver, ¿hasta dónde me llegó? Hasta acá. Hasta la página 8. La página 8. 8. Aquí a ver si hay algo. Ah, sí, es. Ahora es como PDF y hoy es 21. A mí, no, yo ahorita les cuadro eso para que no perdamos tanto tiempo. Pensé que lo había cuadrado. Es que parece que no lo había guardado. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces permítanme, les mando estos apuntes para que lo tengan de una vez. Tenemos que acabe de subir. Está como pesado. Listo, ahora sí. Ahí se fueron las notas de clase de hoy. Entonces, tiremos nuevo tema.
Entonces, hoy este va a llamarse parte 2. Listo. Entonces, hoy estamos a 21/09 del 2021. Y por ahora, pues podemos dejar esto aquí y vámonos para esto. Entonces, observemos en resumen qué teníamos. Habíamos hablado de lo que era el dominio y el rango de una función. Ya habíamos hablado de algunas de las funciones principales y habíamos hablado de cómo graficar una función. Recuerden que graficar una función implica darles valores a x en un punto dado y reemplazar ese x en la función. Con eso obtenemos los puntos y en el caso de una recta es unir los puntos. Con 2 puntos que tenemos es suficiente. Aquí esta es otra función que es con un valor absoluto, pues se van reemplazando los puntos, se saca el valor absoluto y se multiplica por 2. Y lo que se hace es que se obtiene esta gráfica. Aquí es con x al cubo. Esta es otra de las funciones que ya habíamos analizado, que en resumen era así el bosquejo, pero si queremos tener más exactitud con los puntos, pues lo que tenemos es esta expresión. Y habíamos visto un resumen de las funciones básicas. Recuerden que teníamos la primera función que era la función constante. En este caso es una función en la cual la constante es 2. La función identidad donde y es igual a x. Pillen aquí la tabla de valores. La función valor absoluto. La función x al cuadrado, que es la función potencia, que cuando era par era de esta forma. Y cuando era impar era de esta forma. En este caso fue x al cubo. La función raíz, que era cuando era impar, perdón, la inversa o la recíproca era esta, que cuando es impar tiene esta forma, y cuando el exponente es par, que la acabamos de hacer, tiene esta forma. En este caso fue con x al cuadrado. La función raíz cuadrada, que es como una función que se abre hacia la derecha, de esta forma, y que si es raíz cúbica, que también la vimos, se abría a la derecha y a la izquierda. Listo. Entonces vamos a empezar viendo ya gráficamente qué es una función y qué no es una función, ¿cierto? Entonces, para determinar qué es una función y qué no es una función, se usa el criterio de la recta vertical. Entonces, esto es funciones parte 2. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el criterio, coloco en verde, de la recta vertical. Entonces, el criterio de la recta vertical que sostiene. La prueba criterio de la recta vertical dice que una curva es una función si solo se corta en un solo punto cualquier recta que se le pase. Entonces, observemos estos ejercicios aquí. Si observamos este ejercicio, pillen que si yo moviese esta recta, ¿cierto? Solo va a cortar esta función en un solo punto, como se resalta acá. Solo se va a cortar en un solo punto. Si ya la moviera aquí, entonces la cortaría aquí, y así sucesivamente.
se los voy a poner de la siguiente manera. Poner x igual a k. Ay, ¿cómo ponerlo? X igual a 3. A ver, 1, escala. A ver si, listo. Entonces pillen aquí. Menos 1 y 10. Entonces está la recta vertical. El criterio de la recta vertical me dice lo siguiente, que yo si muevo una recta vertical y solo me corta una función en un solo punto, hagámoslo entre menos 10 y 10, menos 20 y 20. Entonces esta función me va a moverse entre estos dos puntos. Esta es una función porque dicen que si yo me muevo a lo largo de esta, pues solo se va a cortar en un solo punto. Sin embargo, esta de aquí, para este caso, no es función porque si yo me muevo, esta aquí se va a cortar en más de un punto. De hecho, si me moviera para acá, antes se vería algo que se está cortando acá en estos dos puntos. Y por ejemplo, esta de aquí no es función porque si yo muevo esta recta vertical, entonces pues aquí se está cortando en dos puntos. Entonces lo principal, muchachos, es que la función es función, sí, solo si toda recta vertical corta la recta en solo un punto, a lo sumo una vez. Listo. Veamos varios ejemplos. Entonces, miremos si esta gráfica de aquí es función. La pregunta es, ¿será esta función? ¿Será esta de aquí función? Y será aquí función. Entonces, digamos en el ejercicio me dice, ejemplo. Entonces, dice, aplicar el criterio de la recta vertical para decir si las siguientes gráficas son funciones. Listo. Entonces, como siempre, muchachos, la aplicación del método de la recta vertical exige de que yo trace una recta vertical, ¿cierto? Perdón, muchachos, denme un momentito.
Entonces tenemos lo siguiente, muchachos. Entonces me muevo aquí. Si yo me... Perdón, muchachos. Entonces tenemos, muchachos, lo siguiente. Entonces, si ustedes pueden observar, entonces aquí, siempre que mueva esta recta vertical, solo me va a cortar en un solo punto esta gráfica, ¿cierto? Ya sea que en algún momento la ponga aquí, en algún momento la ponga aquí o en algún momento la ponga aquí. Entonces, por lo tanto, como solo se corta en un punto, esta sí es función. Listo. Volvamos a aplicar el criterio de la recta vertical, pero en este caso, acá. Nuevamente, muchachos, pues aquí solo se corta en un solo punto. Y si yo la muevo, vemos que solo va a cortar la gráfica en un solo punto, ya sea aquí, aquí o acá, pero solo es un solo punto de X. Esta también sí es función. Sin embargo, observemos que esta de aquí, como se muestra en la figura, corta la gráfica en dos puntos, acá y acá. Con que solo la corte una sola vez en dos puntos, así sea solo una vez, entonces ya no es función. Entonces en este caso esta no es función. Y eso es el criterio de la recta vertical. Observémoslo aquí, por ejemplo, con esta gráfica. Entonces, digamos que, vamos a ver si me deja graficar eso. Más, sí, ahí la dejo graficar, parece. 3, entonces 9. Entonces, observen que voy a aplicar el criterio de la recta vertical. Entonces, si ustedes ven, fíjense que esa recta vertical me está cortando acá esto en dos puntos y la muevo, me corta eso en dos puntos y se fue. Entonces, por esto no es una función. Con que la corte ya en dos puntos, o sea, o en dos, tres o más puntos, ya no es función. Listo. Y eso es todo lo que tiene que ver con esa parte. Resulta que manejamos también una cosa que se llama el álgebra de funciones. Entonces, para el álgebra de funciones tenemos lo siguiente. Vamos a hacer la tabla en cuestión. Entonces, yo puedo coger, que de hecho, pues ya implícitamente se ha llegado a hacer en materias, yo puedo sumar, multiplicar o dividir funciones. Y eso se conoce como álgebra de funciones. Entonces, y esta seguía la segunda parte. Entonces, la primera era el criterio de la recta vertical. La segunda parte es la que llamamos álgebra de funciones. Listo. Entonces, ¿qué es el álgebra de funciones, muchachos? El álgebra de funciones dice que yo puedo coger varias funciones y si yo hago una suma de dos funciones es equivalente a sumar una función con otra. Si yo hago una resta es equivalente a la resta de las funciones. La multiplicación va a ser la multiplicación de las funciones y la división
Es la división de una función entre otra. ¿Qué tenemos también, muchachos? Que el dominio de la función para la suma, la resta y la multiplicación es la intersección de los dominios de cada una de las funciones involucradas. Y en el caso de la división es el dominio de las funciones de la intersección, excepto aquellos números que me hacen cero el denominador. Pero para entender eso, pues hagamos uso de un ejemplito. Entonces, supongamos que me dan las siguientes funciones. Entonces voy a hacer la primera que me dice lo siguiente. Entonces aquí piden que de alguna manera hemos de aplicar lo que ya hemos visto del cementerio. Entonces me dicen, ejemplo, dice, sea f de x igual a x cuadrado más 4 y g de x igual a x cuadrado menos 9, encuentre y simplifique las funciones f más gf menos g, f por g y g sobre g y sus respectivos dominios. Entonces vamos a hacer la primera. Para la primera, entonces vamos a hacer f más g de x, que por definición es f de x más g de x. Entonces empecemos el desarrollo del ejercicio. Entonces, f de x más g de x va a ser igual a f de x, que es x cuadrado más 4x más g de x, que es x cuadrado menos 9. Entonces, si lo llamamos paréntesis, entonces me queda x cuadrado más 4x más x cuadrado menos 9. Por lo tanto, pues esta daría como resultado 2x cuadrado más 4x menos 9. Listo. Y eso es todo, muchachos. Perdón. Así, más 4x menos 9. Vámonos para el segundo ejercicio. Ahorita llamamos de último los dominios. Recuerden que el segundo es f menos g de x, que por definición es a la función f de x le quito la función g de x. Entonces sería f de x menos g de x sería igual a x cuadrado más 4x cuadrado menos 9. Sería x cuadrado más 4x menos por más menos, x cuadrado menos por menos más 9. Estos dos son términos semejantes, se restan, se cancelan para el caso y esto me quedó 4x más 9. Listo. C. El producto. Entonces recuerden que f por g de x se define como el producto de las funciones. Listo. O sea que f de x por g de x va a ser igual a x cuadrado más 4x y multiplica a x cuadrado menos 9. Multiplico este por estos dos. Entonces eso me da x a la 4 menos 9. X a la 2. Y multiplico este por estos dos. Más 4x a la 3 menos 36x.
Prosiguiendo, muchachos, pues vemos que estos dos, perdón, aquí quedó x a la 4. Estos dos, ay, aquí se me chisputió. Era la 3, ¿cierto? Sí. Lo voy a organizar, entonces 4x a la 3, aunque ya aquí lo podían dejar y quedaba bien, menos 9x2 menos 36x. Listo. Y eso es todo, muchachos. Y finalmente, el último ejercicio, que es f dividido g de x, sería igual a f de x sobre g de x. Listo. Entonces lo que tenemos pues para este caso es que f de x sobre g de x sería igual a f de x es x al cuadrado más 4x sobre x cuadrado menos 9. Listo. Ahora vamos a hallar los respectivos dominios. Entonces, muchachos, recuerden que el dominio de estos tres es exactamente el mismo. O sea, para el caso de f más g, en cuyo caso nos dieron los siguientes valores. Entonces, este dio esto, dio esto, y este último dio esto. Tenemos que el dominio es el mismo y está dado por la intersección de los dominios de f interceptado con el dominio de g. Ahora, no me voy a complicar porque de una vez, si ustedes ven, es igual para los tres. Y si ustedes ven aquí, no hay ninguna restricción de las que habíamos visto al principio. Recuerden que las restricciones eran o que no fuera negativo, o que no hubieran números debajo en el denominador, o que no estuviera dentro de un logaritmo. Entonces, para este caso, muchachos, si ustedes pueden observar, en todos estos casos, pues van a ver que el dominio, así a simple vista, es igual a todos los reales. No hay problema. O lo que es lo mismo, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? Ni siquiera tuve que hacer la intersección. Si ustedes quieren hacer la intersección entre estas dos, pues van a encontrar que ese es el dominio. Vámonos para el último, para el otro que es el caso aparte. Y el caso aparte es el dominio de f de x sobre g de x, que en nuestro caso dio esto.
Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Que recuerden que aquí este pedazo cumple la restricción 1. Entonces, recuerden que la primera restricción es que no puede ser 0. O sea, que aquí se da la restricción 1, que es que x al cuadrado menos 9 no puede ser 0. Esto es una diferencia de cuadrados. Raíz de este es x, raíz de este es 3. Entonces, como es una diferencia de cuadrados, este queda x menos 3 por x más 3 diferente de 0. Entonces, de aquí salen dos valores críticos. Primero de acá y el segundo de acá. El primero me dice que x menos 3 diferente de 0. Perdón, eso nos da que x menos 3 es igual a 0. Y el segundo es que x más 3 igual 0. Si despejamos aquí, obtenemos que x es igual a menos 3 y que perdón, este es x igual a más 3 y este x igual a menos 3. Recuerden, muchachos, es importante que estos valores no se toman porque vienen del denominador. Entonces, no se toman. Recuerde que es porque tiene que ser diferente de 0. Entonces, la conclusión es que el dominio de esa función, el dominio de esta función, que lo voy a llamar el dominio de f dividido g, que es la función, es igual a todo lo que va desde menos infinito hasta infinito, excepto el menos 3 y el 3. ¿Por qué? Porque cuando se toma menos 3 o 3, esto se vuelve 0 abajo y eso es prohibido. O lo que es lo mismo, todos los reales, excepto menos 3 y 3. Listo. Y ese es el dominio de la función. Tema que ya vimos acá. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Listo. Hacemos otro. Hacemos otro de esto. Continúo con el tema. Vamos a hacer este. Está con raíces, a ver cómo cambia la cosa. El 2 se los dejo para que lo hagan. Entonces tenemos la siguiente expresión. F de x igual a raíz de x menos 2. E de x igual a raíz cuarta de 6 menos x. Listo. Entonces empecemos con el primero. Las diferentes operaciones. Voy a aprovechar un poquito estas formulitas.
Entonces aquí tendríamos lo siguiente, muchachos. F más G en este caso entonces sería f de x, x menos 2, más raíz cuarta de 6 menos x. ¿Listo? Aquí entonces sería raíz de x menos 2 menos raíz de 6 menos x. Aquí entonces sería la multiplicación de x menos 2, uy, aquí era raíz cuarta, por raíz cuarta de 6 menos x. Listo. Y finalmente, f dividido g de x era igual a f de x dividido g de x. Por lo tanto, lo que tenía era que f de x dividido g de x es igual a la raíz de x menos 2 dividido raíz cuarta de 6 menos x. Y ya tengo eso. Entonces ahora vamos a hacer lo otro, que son los dominios. Entonces aquí la cosa sí cambia un poquitico. Entonces recordemos aquí lo que nos dieron los dominios. Esto dio raíz de x menos 2 más raíz de 6 menos x. Y esto es la cuarta. Raíz de x menos 2 más raíz de 6 menos x. Perdón, aquí era menos. Aquí sería raíz de x menos 2 por raíz de 6 menos x. ¿Listo? Entonces aquí, muchachos, sí paga calcular eso porque resulta que estas expresiones no son tan sencillas. De hecho, tenemos el dominio para estas tres es el mismo y es la intersección de los dominios de f con dominio de g. Entonces vamos a hallar primero el dominio de f, ¿cierto? Entonces recordemos que f de x era raíz de x menos 2. ¿Listo? Y recuerden que aquí lo que tenemos es la restricción número 2. La restricción número 2 me dice que lo de adentro, como es una raíz par, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, x menos 2 mayor o igual que 0. Luego, x mayor o igual que 2. ¿Listo? Por lo tanto, pues, según esto, el dominio de f va a ser igual a 2 cerrado a más infinito. ¿Listo? Y tenemos la primera parte. Ahora vamos a hallar el dominio de G. Entonces recuerden que G de X en el enunciado es igual a la raíz cuarta de 6 menos X, ¿cierto? Observenlo aquí al principio. Entonces lo mismo, aquí cae que esto de adentro tiene que cumplir la restricción número 2. La restricción número 2 dice que lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, 6 menos X
mayor o igual que 0. Despejo la x, entonces la voy a pasar para este lado. Entonces me queda x menor o igual que 6, ¿cierto? Entonces ya como x es menor o igual que 6, esto significa que el dominio de G es igual a menor o igual que 6, significa que va desde menos infinito hasta 6 positivo. Ahora, lo último es hallar la intersección de los dos dominios. Entonces tenemos que la intersección de los dominios de f con el dominio de f G es igual a la intersección de 2 hasta infinito interceptado con menos infinito hasta 6, cerrado. Entonces voy a dibujar esto de la siguiente manera. Este lo voy a dibujar con azulito, ¿cierto? Y este lo voy a dibujar con naranjita. Listo. Entonces, como siempre, muchachos, aquí lo único que hacen ustedes es coger aquí la gráfica. Voy a coger este que es el dominio de f, que es el azulito. Entonces, pillen que es desde 2 a infinito, o sea que por aquí está el 2. 2 a infinito es huequito, perdón, puntico, porque se toma y así acá. Listo. Vamos a tomar el otro. Este va a ser el dominio de G. El dominio de G es desde 6. Pongamos el 6 por acá. Lo importante es que esté a la derecha. Recuerden que en ese caso también es puntico porque es corchete aquí. Y lo que tenemos es que es desde menos infinito. O sea que tenemos esto. Listo. Luego, la unión, perdón, la intersección es donde coinciden los dos, yendo los puntos. Entonces, según esto, el resultado va a ser, dicen que este pedacito me dio desde 2 cerrado hasta 6 cerrado. O sea que esto sería 2 cerrado, 6 cerrado. Listo. Y hasta aquí tenemos la expresión que me determina el dominio de esto. O sea, 2 cerrado, 6 cerrado. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda con este? Listo, entonces vámonos para el otro. Entonces el otro es el dominio f dividido g. Listo, entonces recuerden que en este caso f dividido g era raíz de x menos 2 sobre la raíz cuarta de 6 menos x. Recordémoslo acá. Entonces, cuando vimos el dominio de esta función,
tal como se aprecia aquí arriba. Miren, aquí la fórmula es el dominio de la intercepción menos todos los x tales que x sea igual a 0. Entonces, dominio este sería el dominio de f dividido g sería igual a la intersección menos todos los x tales que g de x igual a 0. ¿Listo? Entonces vámonos para la primera parte. Recordemos que el dominio de f interceptado con el dominio de g lo hallamos del ejercicio anterior y nos había dado que iba desde 2 hasta 6. Esto nos dio por ejercicio, no, por el proceso anterior. Entonces, vamos a hacer lo otro que es hallar todos los x tales que g de x sea igual a 0. Entonces, ¿cuáles van a ser los x tales que g de x sea igual a 0? Entonces, lo que les decía, aquí tenemos esta expresión. Esta expresión, recuerden que es g de x. Pues aquí tenemos que raíz cuarta de 6 menos x es igual a 0. Entonces la idea es despejar esa x, entonces voy a elevar en ambos casos a la 4. Cuando elevo a la 4 en ambos lados, entonces esta raíz se va con entonces me quedó 6 menos x, 0 a la 4, eso da 0. Luego 6 es igual a x. O sea que lo que llegamos era que perdón. La solución para aquí sería en este caso x igual 6. Listo. Esa sería la solución. X igual 6. Entonces, pues ya lo que hacemos es obtener la respuesta, que es reemplazar aquí arriba. Entonces sería luego el dominio de la división es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g menos todos los x tales que g de x igual 0. Entonces, este de aquí, recuerden muchachos que me dio de 2 a 6. Y este de aquí me acabo de dar que no fuera el 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que de este intervalo solo voy a coger el 2, pero aquí como estoy diciendo, tome el 6, excepto el 6, entonces ¿qué significa? Que el 6 no se puede tomar, como el 6 no se puede tomar, entonces te queda abierto. Y el resultado para esa respuesta es este. Aquí el resultado para esta respuesta es este de aquí. Se puede observar aquí en las notas de clase. Listo. Antes de seguir, muchachos, con lo de la composición de funciones, ¿alguna duda con esto? No, profe, todo muy claro. Listo. Profe, no, espérame. Sino que es que no tengo como que desactivar el micrófono rápido.
Pues a mí me gustaría que volviera a repetir así rápido por encimita ese ejercicio porque no lo entendí como muy bien. Listo. Entonces, Por favor. vamos para esta. Pégale una observadita a esto. ¿Se entiende esto de aquí? Esta parte. Más o menos. Supongo se reemplazó la f de x por este valor. Vieron aquí. La f de x se reemplazó por este. La g de x se reemplazó por este. Así para los otros. Para el más, para el menos, para el por y para el dividir. ¿Eso se entendió? Sí, Listo. Vámonos aquí. Esta parte, como tiene raíces y todo eso, a diferencia de esto que eran expresiones polinómicas y en las expresiones desde que no haya una raíz o un denominador no se aplican las restricciones, sí es necesario aplicarlas acá. Entonces aquí esta definición que me dice que los dominios de f de x más g de x, f de x menos g de x y f de x por g de x, que era esto, según esta tabla es igual a la intersección de los dominios. ¿De quién? De f y de g. Entonces, la idea es hallar acá esa intersección para estos dominios, como se puede notar aquí. sí. Entonces, ¿qué se hizo? Se halló el dominio de f, que el dominio f de x aplica la restricción 2, se despejó. Y el dominio de g aplica también la restricción 2 que dice que lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Una vez se despejó, se llegó a esto. Los menores que 6 o iguales, por eso el 6 es con corchete, y aquí mayores o iguales que 2. Entonces, ¿qué es la intersección? La intersección es la parte donde los dos dominios se cruzan. Entonces aquí lo naranjado, recuerden que es el dominio de G. Esto naranjado fue el dominio de G. Y lo azulito fue el dominio de F, como se muestra aquí, que dijimos. Y aquí donde se intersectan estos dos, ese fue el dominio de F intersectado con G. Y esta fue la respuesta. Listo. F intersectado con G dio esto. ¿Esa parte hasta ahí va bien o alguna duda? Hasta ahí voy bien. Listo. Vámonos para este. Entonces, resulta que para hacer esta división dice que este dominio, el dominio de una división está compuesto de dos partes, ¿cierto? Una parte, a resaltar aquí, que es la intersección de los dominios. Y otra parte, que es quitarle Señor José, ¿cómo se encuentra el día de hoy? el denominador. ¿Listo? Entonces, en el procedimiento anterior, si se observa, esto lo habíamos, que este fue el resultado de esta intersección. Y aquí, la idea es que vamos a hallar los valores que me hacen g de x igual 0. ¿Por qué? Por este pedazo de aquí. Ok, señor, regáleme por favor el número de la cédula del titular. Sí. Te confirmo, 1046-913-936. Listo. Entonces, una vez cogemos, pues igualamos a 0, pues se cancela la raíz y se despeja x y llegamos a esto. A que x igual 6, x igual 6,
Uy, pucha. Es la parte que me hace que este denominador sea 0. Y eso es lo que no quiero. Entonces, si reemplazamos aquí esta parte, la intersección, que era 2 intersecado con 6, y esta parte que era excepto x igual 6, que era la parte que me hacía 0, eso, dicen que a este 6 que se tomaba le quitamos esto, o sea, no puedo tomar el 6, por lo tanto, pues aquí lo que me va a quedar es que este se toma y este no se toma, pero como estos dos son el mismo, el resultado es que no se puede tomar. Cuando son el mismo no se puede tomar si uno no se toma, porque es como una intersección. Por lo tanto, este no se va a tomar y este sí, pero este 6 no se tomó por esto, porque hay como una intersección entre este y este, porque no se toma el 6, listo. ¿Se entiende o alguna duda? Sí se entiende. Listo. Entonces, muchachos, pues yo creo que para no dejar empezado, pues la próxima clase empezamos a ver el tema de composición. Vemos cómo hallar el dominio del rango de una composición de una función. Vemos qué son las funciones crecientes y decrecientes. Hacemos algunos ejemplos. Hablamos de cómo es una función 1 a 1, cómo es una función inversa, cómo se halla. Y les muestro cómo realizar gráficos de funciones así rápidamente para, yo creo que ver lo otro que son lo de las transformaciones de funciones. Listo. Entonces, permítanme, muchachos, antes de que acabemos, yo les voy a montar, les voy a mandar lo que hicimos hoy. Los archivos, porras, como funciones parte 2. Grupo 2, cálculo diferencial, sí. Y hoy es 21. Listo. Entonces, a ver si lo guardo. Sí, entonces aquí está el resumen de lo que vimos. Vimos el criterio de la recta vertical para saber si algo era o no función. Vimos cómo es el álgebra de funciones, cómo se halla el dominio y el rango de una expresión. Y entonces quedamos pendientes de la operación de composición, que es la próxima clase lo que vamos a ver. Entonces permítanme que una vez les mando las notas de clase de lo de la segunda parte del día de hoy. Ahí se fue. Yo no les mandé la primera parte. ¿Por qué tan raro? Muchachos, les mando la primera parte. Ya me la voy a volver a mandar. Ah, no, mentira, sí. Y se las había mandado. Pero vamos a la mandar por si acaso. Esperemos que suba. Listo, ahí se las acaba de mandar. Entonces ahí les quedan las dos. Por ahora, pues como no hemos sacado este tema, no, pues no he redactado nada
Y no lo ha dado nada por el estilo, entonces quedamos así, listo. Entonces, muchachos, pues muchas gracias por la atención y bueno, nos vemos si Dios quiere el jueves, listo. Listo, profe, gracias. Listo, Adbelis. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego, hermano. Igualmente.